Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo, que hoy vamos a hacer, volvemos sobre la unidad 1 al enfrentar ejercicios de la unidad. Esta sería la idea. Igualmente, si alguien tiene algo puntual que quiera preguntar sobre un ejercicio que haya estado haciendo, sea bienvenido. Yo lo que recordaba, Julieta, que vos decías lo de las letras que te aparecen arriba de uno de los ejes. Sí, No, no hay que perderse mucho con eso ni asustarse. Lo vamos a charlar también de qué significan esas cosas cuando recuperemos de la unidad uno. Eh, pero ese tipo de letra que van cambiando es para que agarren destreza respecto a para qué usar las letras, ¿sí? Solo van a representar cosas. No se pierdan mucho en qué significan. Eh, es solo una etiqueta, un nombre que le ponemos, ¿sí? Entonces, la unidad 2, a grosso modo, en su totalidad, a modo de resumen, se nos pide hallar intersecciones. Tengo que admitir a alguien en la llamada. Ahí va. Se nos une Darío. ¿Qué tal? Intersecciones de rectas. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Darío? Estamos haciendo un pantallazo por la unidad 2 y recuperando todo lo que necesitamos de la unidad uno para encarar estos ejercicios. Pero me gustaría nombrar hoy al menos eh, todos los tipos de intersecciones que podemos tener. Y es por eso que decía que no hace falta en realidad siquiera saber qué son las funciones lineales para analizar estos casos, ¿no? Sí, Darío. Yo la segunda vez que entro a una clase en vivo, así que imagínate que la vez pasada vi una partecita de parte uno y nada más. No sé si. Tranqui, Darío. Acá estamos Julieta y Abril en la misma situación. Y Marta anda por la mitad de la unidad 2. Así sí, que, pero también media, todavía un poco desorientada, así que por no me eso, viene mal. no teman, no teman. Yo de hecho ahí en el chat puse un link al canal donde subo, insisto, las clases que grabo. Y los invito, lo escribo en el chat de hecho, eh, el segundo periodo del 2024. Segundo periodo 2024. No te ve. Si quieren chusmear e ir viendo por su cuenta una lista de reproducción que tiene todos los temas, ¿sí? Que pasamos por todos los temas, es esa de ahí. Les digo esa puntualmente porque a veces hay otras listas donde no se llegó a ver todos los temas por el motivo que fuere, pero en principio sé que esa lista tiene todos los temas, así que bueno, si quieren ir chusmeándolo, en caso de no poder asistir a la consultoría, ahí tienen a dónde dirigirse. Pero en principio yo les invito a continuar viniendo si pueden los lunes. Así tenemos ya armando de a poco todos los temas también en este periodo. Estaría bueno. Pero si no pueden, bueno, tampoco pasa nada. La vida, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a proponer son varios ejes cartesianos. Un eje cartesiano es donde nosotros tenemos justamente dos rectas que son perpendiculares la una con la otra. Está bien que mi dibujo es medio chueco, pero la idea es que formen un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Y de qué nos sirven estos ejes? Bueno, nos sirven justamente para ubicar puntos, si nosotros los graduamos, ¿no? Si graduamos los ejes, si les ponemos marquitas y vamos diciendo, bueno, uno, 2, 3, 4 y así, ¿no? Para arriba también. Y para abajo también podremos ir.
para la izquierda también y le ponemos los números negativos para la izquierda, ¿no? Y para abajo. Bueno, estos ejes graduados así nos permiten ubicar algún punto, por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Y después vamos a ver de qué nos sirve graduarlos más en detalle, pero en principio graduarlos, los ejes nos permite dar coordenadas para los puntos, ¿no? O sea, esto es bastante relevante para lo que vamos a ver hoy. Tenemos las coordenadas de este primer punto, por ejemplo. ¿Y cómo lo llamaríamos a este punto? Bueno, para nombrar las coordenadas, no sé si recuerdan en la batalla naval o el ajedrez. En el ajedrez, por ejemplo, habían letras y números para hablar de alguna casilla. Podíamos decir A3 y sabíamos dónde mirar. Bueno, acá es algo similar. Hay números nada más. En vez de letra y número, tenemos números en ambas direcciones, en horizontal y en vertical. Entonces, la primera que siempre vamos a nombrar es la horizontal, ¿sí? ¿Y cómo lo escribimos? Bueno, es una forma media rara, pero se escribe así. 4 punto y coma 3. Esto es lo que nosotros llamaríamos coordenadas del punto, ¿sí? Primero ponemos la coordenada del eje horizontal y después ponemos la del eje vertical. Poder ubicar o poder reconocer las coordenadas de un punto va a ser crucial para la unidad 2 y la 1, ¿sí? Entonces es por eso que, fíjense, no es algo muy raro, ¿no? La escritura sí por ahí es rara, por los paréntesis, el punto y coma, pero uno cuando vea, la intención es que cuando vean esto, es que sepan que nos estamos refiriendo a un punto, ¿sí? Un punto ubicado en el espacio. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo una recta que justo pasa por ese punto? Y tengo una recta que pasa también por ese punto. Imagínense así. Bueno, acá estamos en una situación donde tenemos dos rectas, ¿no? La azul y la roja. ¿Y se cruzan? Sí, Sí. De hecho, sí. en el punto que marqué. Entonces, lo que decimos, esto ya es de la unidad 2, ¿eh? Pudieron todos decidir, sí, se cruzan. Bueno, entonces ya pudieron resolver un ejercicio de la unidad 2. Estas rectas se cruzan en el punto 4,3. ¿Sí? Lo que decimos que tenemos un sistema compatible determinado. Se llama así, tiene su nombre. Si se cruzan en un único punto, dos rectas, tenemos algo que se llama sistema compatible determinado. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora no hizo falta meternos con ninguna fórmula rara ni hacer nada. Con solo ver un gráfico pudimos decidir esto. Más aún, hay otra cosa que nosotros vamos a decir o afirmar y es más o menos decir esta primera oración, con un punto, esta primera oración dicha de otra forma. ¿Y cómo lo diríamos de otra forma? Bueno, de una forma más formal, si quieren, valga la redundancia, que dice lo siguiente. El conjunto solución es, dos puntos, y estaría escrito de esta otra forma. Ahí va. El primer renglón sería equivalente a que aparezca el de acá abajo, ¿sí? Es una forma más, si quieren, elegante, matemáticamente hablando, de escribir que dos rectas se están cruzando en un único punto. En este caso, ¿no? Y de hecho nosotros siempre les vamos a pedir hablar de conjunto solución en la mayoría de los ejercicios. O si alguna vez ustedes se cruzan con determine el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, bueno, primero frenen, lean ese enunciado y dicen, bueno, sistema de ecuación lineal, unidad 2. Ok, me están pidiendo dónde se cruzan dos rectas. Ok, más o menos ya me oriento a dónde tengo que ir. Entonces, ¿cuántos casos hay? Bueno, de entrada les adelanté hoy que van a haber solo tres casos. Entonces, ¿en qué caso estamos? Bueno, esa es la intención de la clase de hoy, de ver
¿Cómo identificar estos casos? Si a ustedes ya les dan un gráfico, si a ustedes ya les dan un dibujo de este estilo, van a poder identificar todo. ¿Sí? Entonces, en este caso ya con solo verlo, iban a saber que se iban a cruzar en un único punto. Y de hecho ya saben cuáles son las coordenadas de ese punto y ya pueden afirmar entonces, bueno, se cruzan en este punto y qué pinta tendría el conjunto solución. Cada vez que ustedes vean estas llaves ser usadas, lo único que significa es que se está hablando de una bolsa, un conjunto que tiene elementos dentro. ¿Sí? En este caso, el único elemento que hay acá dentro es, bueno, las coordenadas de un punto. O sea, un único punto. Si se cruzasen en más puntos, bueno, pondríamos más puntos acá adentro. Listados, ¿sí? Los ponemos listados. Uno al lado del otro, separados con coma. Pero lo único que significa esto de acá, estas llaves, es que se habla de un conjunto. ¿Sí? Bueno. Ahora, fíjense que yo ni siquiera ni siquiera asigné una letra a los ejes. Normalmente suele aparecer una letra X acá, ¿sí? Que habla de la variable independiente. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y acá suele aparecer la letra Y. Y la compañera hace un rato también me decía, bueno, pero aparece igual a una F quizás, paréntesis, X o algo así. Y las letras estas iban cambiando de gráfico a gráfico. Sí, suelen ir cambiando. Pero insisto, no se asusten ahora mismo con estas cosas. Ya vamos a hablar de qué tratan. Tienen que ver justamente con las rectas. ¿Sí? Y con los parámetros que anden dando vuelta o las variables que anden dando vuelta. Todavía ni identificamos eso. Así que por ahora concentrémonos en analizar los casos de dónde se cruzan las rectas. Y después chusmeamos bien en detalle, bueno, ¿qué nos describe a la recta? ¿Sí? Entonces, un caso sería donde se cruzan en un único punto. ¿Se les ocurre otro caso? ¿Podrían no cruzarse las rectas? Sí, Sí. sí. ¿Y cómo sería para que no se crucen? Paralelas. Bueno, Paralelas. conocen el nombre. Como decimos en la calle, ¿no? Cuando dos calles son paralelas, decimos, bueno, van en la misma dirección, al menos, y que están separadas por al menos una cuadra. Entonces, dos rectas o dos calles paralelas no se suelen cruzar, ¿no? Entonces, No. imagínense, podría ser que yo tenga una recta acá y que tenga otra recta acá. ¿Sí? Entonces, decimos, en este caso, lo voy a separar un poquito más. Acá. Bueno, vamos a decir algo similar a lo que dijimos del otro lado, pero lo voy a modificar. Ahí va. O sea, estas rectas no se cruzan en ningún punto. Entonces pongo un no se cruzan. Punto. Tiene otro nombre esta situación. Es un sistema incompatible. Porque no se cruzan. Si es compatible es que se cruza. Es incompatible, no se cruza. Y el conjunto solución, bueno, en este caso, ¿hay algún punto donde se cruzan? No. No, tiene solución. Entonces, tiene que ser, ¿qué había dicho la compañera? Que no tiene solución. Paralela. Y si no tiene solución, ¿qué escribo acá? Este punto no estaría, ¿no? Si no tiene No. solución, iría algo así. Es una Las dos llave. llaves solas. Claro, la llave sin nada adentro. Es una bolsa vacía, no tiene nada adentro. Si hay algo adentro es porque dijimos, bueno, lo que está ahí es solución. Pero si es solución significa que se cruzan ahí. Bueno, acá no se cruzan. Entonces,
Una forma de escribir a ese conjunto vacío es esta. Y la otra forma de escribirlo a ese conjunto es un cero tachado. O sea que si alguna vez se cruzan con estos dos símbolos, con este de acá o este de acá, las llaves que no tienen nada dentro, o un cero tachado, eso significa un conjunto vacío. Ok. En este caso, en el que hablamos de intersección de rectas, significaría eso, ¿no? Que no se están cruzando. Que el conjunto solución es vacío, ¿no? No se están cruzando en ningún punto. Bueno, ¿habrá otra situación más? Yo dije que habían tres. Cuando coinciden, están las dos sobrepuestas. Ok. Marta, no sé si ven lo que compartió Marta. Ella propuso una situación donde estén superpuestas las dos rectas. ¿Sí? O sea, ella dijo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo? Imagínense. Ahí se nos unió Priscila. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo andas? Hola, profe. Estamos charlando sobre los diferentes casos que podemos tener de cruce de una recta. ¿Sí? Veo que estás justo moviéndote, caminando, pero sé que te conectás para poder estar al tanto de qué es lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo más o menos en línea con lo que veníamos haciendo, y al mismo tiempo vamos a ir recuperando cosas de la unidad 1. ¿Sí? Hay mucha gente hoy presente que es la primera vez que asiste, así que vamos a ir recuperando todo eso. Bueno, un caso era donde se cruzaban en un punto, otro caso era donde no se cruzan en ningún punto. Y después, la compañera, creo que fue Marta, propuso un caso donde estén superpuestas las rectas para ver dónde se cruzan. Y bueno, si están superpuestas, imagínense que lo hago... Lo voy a hacer un pelín espaciado para que se note que hay dos rectas. Pero sepan que quiero decir con esto que están superpuestas. Y si yo tengo esto dibujado de esta forma, entonces ¿ahora qué podemos decir? Bueno, en este caso... Opa, un poco más chico. Bueno, ¿en cuántos puntos se cruzan? Esa Eh, siempre es la duda, ¿no? Tiene infinitas posibilidades. En infinitos puntos, ¿no? Como comenta Priscila, o sea, si yo dijera, bueno, se cruzan en este punto de acá, que marqué, no sé, acá en el medio, entre comillas, imagínense. Sí, se están cruzando ahí, están superpuestas. Y en este de acá, también. Y en este de acá, también. Bueno, y no sé si lo intuyen, pero yo podría continuar marcando puntos donde se están cruzando. O sea, están superpuestas. Entonces, lo que decimos acá es que se cruzan en todos los puntos, ¿no? Ya no era un único punto acá. Porque nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué significa que se crucen en un punto? La otra vez surgió esta pregunta con una alumna y la compañera lo que quería hacer era, imagínense que yo tengo dos rectas que están así como en mi mano y yo pregunto, bueno, ¿dónde se cruzan? Y tengo que estirar un poquito, se cruzarían ahí arriba, ¿no? Pero la compañera necesitaba estirar o continuar las rectas para decidir dónde se cruzaban. Entonces le hacía un poco de ruido que estén superpuestas, ¿no? Si están superpuestas, ¿cómo sé dónde se cruzan? Bueno, para hablar de que se crucen, estamos refiriéndonos a un punto que esté situada sobre las dos rectas, ¿no? Es otra forma de repensarlo el dónde se cruzan. O sea, lo que estamos buscando es un punto que esté situado sobre ambas rectas. ¿Y qué significa que esté situado sobre ambas? Bueno, que esté ubicado en alguno de estos lugares, por ejemplo, ¿no? Si yo pusiese un punto por acá afuera, no dirían que ese punto está situado sobre la recta, ¿no? Ese punto que marqué recién está alejado de las dos. Este de acá. Sí, no corresponde. Claro, ¿no?
sería medio raro que decir que ese está situado o pertenece a alguna recta. No, este de acá no pertenece a ninguna de las dos, ni a la roja ni a la azul. Pero bueno, esa sería otra forma de repensar el cruce de dos rectas. Y ahora, acá tenemos un sistema que es compatible, porque se cruzan, pero ya no es determinado. Determinado es que es un único punto. Esto se va a llamar indeterminado. ¿Sí? Y la única cuestión sería entonces ahora a cómo escribir el conjunto solución. Bueno, y acá es donde viene bien recuperar lo que la compañera al principio de la clase se estaba haciendo la cabeza, pobre, y era esta escritura rara. ¿Sí? Que sobre el eje Y vamos a tener esta igualdad de dos cosas. ¿Sí? Entonces, la forma en que lo escribimos va a ser la siguiente. Fíjense, lo que poníamos acá adentro eran los puntos donde se cruzaban. Y los puntos los representábamos con coordenadas. Ahora, lo curioso es que si están superpuestas, imagínense, este punto de acá va a tener una coordenada X y una coordenada Y, ¿no? Y este punto también va a tener otra coordenada X, le voy a poner X' si quieren, punto y coma, Y' para diferenciarlo del otro punto. Y así. Y uno podría seguir marcando todas las coordenadas de esos puntos. Ahora, ¿qué ocurre? Yo podría elegir este puntito de acá, que tiene una coordenada X. Puedo elegir este otro, que tiene otra coordenada X. Y este otro, que tiene otra coordenada X. Imagínense que este sea el 4, este sea el 5 y este sea el 6. Bueno, pregunta. ¿Yo podría irme para cualquier lado en el eje X y poder ubicar un punto sobre las rectas que tenga esa coordenada X? Imagínense el -1 estaría acá. ¿Habría algún punto asociado que esté sobre la recta que tenga esta coordenada X? Y este de acá. ¿Podría irme al -10 y encontrar un punto que tenga coordenada X -10? ¿Podría irme más a la izquierda y encontrar algún punto que esté sobre las dos rectas? Sí, ¿no? ¿A alguien le parece raro eso? Yo podría, ¿no? Continuar esto. Eso es una pequeña aclaración que vale la pena hacer. Esto continuaría eternamente, ¿sí? No frena justo ahí donde termina mi gráfico. Esto continúa, continúa, continúa. ¿Sí? Yo podría continuarlos. Entonces, todo el eje X, toda posible coordenada X, la voy a tener en los puntos, ¿no? Lo que va a estar ligado a algo va a ser la altura del punto. ¿Eh? Entonces, los puntos acá adentro van a tener la pinta de la siguiente forma. Van a tener como primera coordenada algún valor de X. ¿Sí? Vamos a poder tener todos los valores de X en estos puntos. Lo que va a estar distinto acá va a ser la coordenada Y. La tenemos que representar de la siguiente forma. Así. Y ahora recuperamos qué significa eso. ¿Sí? Con esta escritura lo que decimos es que los puntos que van a estar en esta bolsa van a tener como primer coordenada cualquier valor de X. Por lo que les comentaba hace un rato, yo puedo pararme en cualquier lugar del eje X. Y voy Eje horizontal. Claro, del eje horizontal. Y voy a poder marcar algún punto que esté justo donde yo me paré, ¿no? O sea, si yo me paro en el 0,5, imagínense. Voy a poder encontrar algún punto que tiene esa coordenada X. Entonces, o si me paro en el 10 millones. Si me paro en X en 10 millones y miro para abajo, ¿no? Porque ya a partir de acá está del lado de abajo, entre comillas. La recta ya pasa si quieren estar del otro lado. Los valores de qué? De la altura de los puntos, ¿no? Si yo me voy al 10 millones voy a tener que mirar muy para abajo, pero voy a encontrar eventualmente un punto que tenga coordenada X 10 millones.
Lo único que van a tener la restricción estos puntos es sobre la coordenada y, que la altura del punto me lo va a determinar esta cosa rara. ¿Sí? Esa cosa rara esta cosa nos hace, estoy mal, nos hace recordar sobre las fórmulas de las funciones. ¿Sí? Por ahora, no sabemos ni lo que es una función, ni lo que es una fórmula. Alguno quizás sí, si estuvo chusmeando, si estuvo viniendo. eh, pero la mayoría de los aquí presentes no. Entonces, recuperemos qué significaba eso. ¿Sí? Fórmulas de funciones. Bueno, las funciones eran estos mecanismos que tenían entradas o salidas. Esto lo estoy diciendo a modo de recuperar. Entonces, funciones son mecanismos con entradas y salidas. Los podemos pensar así. Ok. En particular, lo que a nosotros nos va a interesar estudiar de estos mecanismos, nos va a interesar estudiar mecanismos que tengan entradas y salidas que sean números, ¿no? Al fin y al cabo vamos a estar hablando de eso. Sepan que las funciones, en realidad, es un concepto más abstracto y podemos hablar de entradas y salidas de muchas cosas. En las primeras clases, si después quieren chusmear los videos, hicimos algún que otro ejemplo donde los mecanismos no siempre lidiaban con números. Es bueno reconocer eso. Pero no nos va a hacer mucha falta para poder hablar de la función lineal. Nos podemos concentrar en que las entradas y las salidas van a ser números. ¿Sí? Entonces va a haber un mecanismo que tenga una entrada y una salida que van a ser números. Puntualmente, eh, acá está escrito, o escondido si lo quieren, el concepto de entrada y salida. Entonces, voy a abrir una nueva página y les voy a decir lo siguiente. Nosotros teníamos las coordenadas x, punto y coma, y esta cosa rara. Bueno, esto de acá nos hace acordar o pensar en la entrada del mecanismo. ¿Sí? Entrada también tiene el nombre de variable independiente. ¿Sí? Y la otra, esta de acá, es lo que nosotros llamamos salida o variable dependiente. ¿Sí? Esta es la salida de nuestro mecanismo o variable dependiente. ¿Y por qué va a ser dependiente? Bueno, si tenemos un mecanismo que tiene una entrada y una salida, lo que salga va a depender de lo que yo haya introducido, ¿no? De la entrada. Es por eso que tienen esa distinción de quién depende de quién. ¿Sí? Piensen en una máquina expendedora si quieren. Yo le ingreso un monto de plata o le paso la tarjeta y le doy la indicación de qué producto quiero. ¿Y qué me devuelve la máquina? Bueno, va a depender de lo que yo le ingresé, ¿no? Esa es la forma, si quieren, más abstracta y rápida de recordar cuál es cuál. Bueno, la salida va a depender de lo que yo le haya indicado que quiero. Nuestro caso, con funciones lineales, lo curioso es que vamos a tener una forma de describir con una fórmula que hace el mecanismo. Entonces, usaremos fórmulas para describir lo que hacen
estos mecanismos. ¿Sí? Dos puntos. Un ejemplo de fórmula, ¿sí? Lo podemos ver de la siguiente forma. Y antes de meterme con la fórmula, yo querría tirarles un pequeño ejemplo, acá, a un costadito, que me diga lo siguiente. ¿Sí? Si ustedes ven esta escritura, la F con el paréntesis y un número acá adentro, por ejemplo el 2, y ponen un igual a 4, lo que significa esto es que hay un mecanismo, ¿sí? Que tiene un nombre, acá le están asignando un nombre. ¿Qué nombre? O qué etiqueta. La F. ¿Sí? Hay un mecanismo que lo están llamando F, hay una función que lo están llamando F. ¿Y qué están haciendo? Le están ingresando alguien. Fíjense, ¿quién está dentro del paréntesis? La letra X. La letra X acudía a ¿qué cosa? A la entrada. Entonces, le estamos ingresando el valor 2, el valor de la variable independiente 2, al mecanismo, lo estamos ingresando y ¿qué nos devuelve? Nos devuelve 4. Entonces, el 2 es la entrada. Y el 4 sería la salida. O sea que este mecanismo lo que hace al parecer es, si uno le ingresa el 2, le devuelve el 4. ¿Sí? Hay otros nombres con los que se suele hablar de esto que estamos viendo acá, de esta igualdad entre estas dos cosas. Otras formas de decirlo, y les voy a comentar cómo se dice también. Sé que va a ser mucha información de repente, pero es otra forma de decir verbalmente lo que está escrito ahí. ¿Sí? Decimos que 4 es la imagen de 2. ¿Sí? Esta sería otra posible forma de decir eso que está escrito ahí arriba. 4 es la imagen de 2. O también podríamos decir que es más un juego verbal esto ya. La imagen de 2 es 4. ¿Sí? Lo pueden escribir de varias formas. Pero en principio lo único que nos diría este renglón o este renglón es esto de acá. Que si uno le ingresa el 2 le devuelve el 4. ¿Sí? A mí me gusta mostrarles esto porque en la guía, en el libro, en la página, en cualquier lado, se van a cruzar con estas escrituras. Entonces es bueno que sepan qué significan. Entonces, volviendo ahora sí sobre la fórmula que nos describen qué hacen los mecanismos. Imagínense que yo tengo lo siguiente. Que la función f, le pongo la etiqueta f, si yo le ingreso un valor de x, lo que va a hacer es lo siguiente. A ese valor de x lo va a multiplicar por 2 y después le va a sumar 1. Imagínense, yo tengo ese mecanismo. ¿Qué pasa si yo le ingreso el 2? Bueno, voy a cambiarlo al 2. No voy a poner todo 2, voy a poner otro número distinto. Vamos a poner el 5. ¿Qué pasa si yo le ingreso el 5? Bueno, acá lo que tenemos es una fórmula. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Que la salida la vamos a obtener de hacer ¿qué cosa? Una cuenta. Una cuenta que involucre lo que nosotros ingresemos en el lugar de la x. Entonces, si yo ingreso el 5, lo que va a ocurrir es que tengo que hacer la siguiente cuenta. 2 por 5 más 1. Bueno, y 2 por 5 me da 10, ¿no? Y si le sumo 1, llego al 11, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que nosotros tenemos es una fórmula que nos describe lo que hace el mecanismo. ¿Sí? Y de acá lo que podemos decir
es mucho. Fíjense, acá que teníamos un valor para X y acá tenemos la salida correspondiente. La salida correspondiente a la entrada 5. Entonces, si nosotros juntamos estas cosas, la entrada con su salida correspondiente, tenemos esto de acá. ¿Sí? Tenemos este punto para ubicar. Entonces, de este primer renglón, lo que podemos decir es que el punto 5, punto y coma, 11, pertenece al gráfico de la función. Esto es lo que nosotros decimos. Construimos así. Si nos dan una fórmula que nos dice qué hace el mecanismo, lo ponemos a prueba. Le empezamos a ingresar valores, ¿no?, de entrada, de X. Nos fijamos cuál es su salida correspondiente. Y después agrupamos estos valores, ¿no?, estos pares de entrada, salida. Y los ponemos como coordenada de un punto. Y de esta forma construimos lo que llamamos el gráfico de la función. ¿Sí? Este punto pertenece al gráfico de la función. El gráfico de la función no es otra cosa que un conjunto de infinitos puntos, ¿no? En el caso de las líneas rectas. Profe, Sí, 5 es X, 11 Y. claro, tal cual. Fíjense, lo que la compañera dice es 5, Eje horizontal, eje vertical. claro, este era del eje horizontal y este del eje vertical. Porque fíjense que, sí, tal cual. Esto de Lo acá, puedo graficar, profe. tal cual. Obvio. Esto de acá era una fórmula que nos decía qué hacer con la entrada que estaba sobre el eje horizontal. Y lo que nos da es la salida, que la ubicamos o la marcamos sobre el eje vertical. Ahí veo que se nos siguen añadiendo compañeros. Bien. Entonces, para la persona que recién se nos unió, estábamos viendo un pantallazo, si quieren, sobre la unidad 2, donde cubrimos los casos que puede haber de intersección de dos rectas. Y a medida que estamos analizando estos casos, estamos recuperando conceptos de la unidad 1. Y de hecho estamos casi construyendo toda la unidad 1 también. Lo que les invito también es a chusmear el canal de YouTube. Sé que insisto con esto, pero es bueno tenerlo presente si es la primera vez que te unís, Florencia. Lo pongo en el chat de la reunión, por las dudas de nuevo. Yo ahí subo las clases grabadas, así que te invito a verlas. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Pero de nuevo, si no sé bien por dónde estarás en cuanto a la materia, no sé si es que recién arrancás o por qué unidad vas, si querés comentarme. No, recién terminé el TP1 y estoy en la siguiente, creo que en la cuarta unidad, tercera por ahí. Bueno, Bueno, igual, sabés que si tenés alguna duda de más adelante también la podés traer, a pesar de que por ahí estemos viendo de las primeras unidades, ¿sí? En principio trato de que el espacio esté a disposición de ustedes y no al revés, ¿no? Sí, Priscila, decime. Profe, Sí, yo estoy estudiando porque hay veces que no me puedo conectar y bueno, vengo bastante atrasada, no entiendo varias cosas, pero yo estoy mirando tus videos. Me bien. parecen re útiles, recontra re útiles. Todo, esas son las clases tal cual vos nos enseñás lo del libro, ¿no? A ver, sí, estamos viendo los mismos temas. Tal cual, todo lo que yo estoy dándoles ahora les va a servir a ustedes para encarar los ejercicios del trabajo práctico y del examen. Sí. Cualquier cosa que yo no me conecte más, si lo aprendo de YouTube también es lo mismo. Sí, yo te sugiero seguir asistiendo, si podés, Priscila. Obvio, profe, Pero obvio. sí, sabé que en principio voy a tratar, insisto, de que se cubran todos los temas en este periodo, quiero decir, en los videos que estoy subiendo ahora. Y si no, bueno, siempre sepan que están las listas esas de el 2024, por ejemplo, el segundo periodo, que tienen todos los temas. Entonces, si ustedes ven que no se están cubriendo o que por algún motivo no se llegó,
pueden ir a los videos más viejos donde sí se hizo todo el recorrido. A ver, insisto, es por la gente que asiste, el contexto que tenemos día a día que va cambiando, ¿no? Así que, Profe, sí. yo estoy viendo los videos de Mate B, segundo periodo, 22 de abril, 15 de abril, una lista de reproducción. ¿Eso está bien? La del 2024, con que sea la del 2024, 2024. está bien. Sí, Sí, perfecto. sí, sí. Sí, debería ser, sí. De abril también porque era del 2024. Tal cual, sí, sí. Es una gran idea, profe. ¿El grabarlo? Sí, obvio. Sí, Por eso lo hago. Pero bueno, estaría bueno también que esto quede subido en la plataforma misma y no tengan que irse a YouTube para verlo, pero bueno, esa es otra discusión. Eh, sepan que quizás los talleres que estuvimos haciendo, que hago una pequeña pausa y les comento esto. Eh, hace poco estuvimos haciendo unos talleres especiales donde a determinado día dábamos, por ejemplo, entre tres profes de matemática, eh, un taller sobre, por ejemplo, las primeras tres unidades de la materia. Entonces, no sé si llegaron a ver en la página, había un anuncio que decía, bueno, tal día se hará un taller sobre, bueno, si no lo vieron no pasa nada. Esos talleres con ejercicios de las, por ejemplo, primeras tres unidades, quedaron grabadas, algunos, y probablemente después se suban a la página, así que después cuando sientan que lo quieren ver, que ya estuvieron viendo las primeras tres unidades, por ejemplo, bueno, van a tener disponible para ver el taller. Yo por mi cuenta participé del taller sobre matemática A, no sobre matemática B. Así que tristemente en mi canal solo van a tener disponible, si quieren chusmearlo igual pueden, el taller de mate A. Pero sepan que quizás en la página después se suba un taller donde hablen sobre las primeras tres unidades. Y después, más adelante, sobre las otras unidades que faltan. Que son la 4, Yo, 5 y nada más. Porque tenemos 5 unidades. yo fui profe esperando verlo, poder verlo y quedé, bueno, explicación, pero no estaba el viernes a la tarde, Y no, a ver. cuando explicaba los tres temas, las Bueno, tres pero unidades. contanos al menos, Marta, ¿qué te pareció el taller? ¿Estuvo bueno? ¿Sirvió? A pesar de que yo no estaba. Sí, Sí, es que uno obvio. se acostumbra a la manera de explicar que tiene el profesor por ahí que uno por ahí eligió, ¿no? Eh, o sea, por algo hay variedad también para por poder uno sentirse capaz que, eh, no sé, se siente un poco más cómodo con un profesor que otro, entiende un poco más la explicación, la forma de explicar. Pero no, estuvo muy buena la clase. Bueno, duró como, no sé, cerca de 2 horas 2 horas, porque sí, estuvo sí. así. No, muy útil. Y bueno, Bueno, por eso les de invito casualidad a ir. vi el mensaje, por eso por ahí de vez en cuando hay que fijarse en el sobrecito arriba porque fue de casualidad que lo vi. Fue el mismo día que lo vi. Y en la campanita, más que en el sobrecito, en la campanita. Sí, en la campanita. En Sí, la el sobrecito son los campanita, mensajes personales. claro. Sí, Pero sí, sí, es como bien dice muy Marta. bueno estuvo. Dieron una serie de actividades, o sea, eligió cada profesor, primero comenzaron explicando, bueno, lo que eran las funciones, bueno, todo lo básico de la unidad uno y bueno, después cada profesor eligió una actividad de cada unidad Y la para fueron explicarla. haciendo, tal cual. Sí, Bueno, por eso insisto en si pueden asistir, si pueden ver el video, les va a venir re bien. Supuestamente creo que quedaron grabados, así que al menos el de matemática A que yo participé, si lo grabé. Pero bueno, no me tocó participar de los dos talleres, de Mate A y de Mate B. Pero para la próxima tanda quizás me una al de Matemática B, quién sabe. Así que sí, además estén El como de atentos. matemática dice, B. ¿Cómo? El de matemática B, el taller quedó grabado en el canal de YouTube de la profesora Jessica, creo que era. Ah, bueno. Entonces sepan que el Ahora, de... ahora busco el Busquen... link y lo paso. Dale, si podés Florencia darnos el link. Genial. Sí, sí, porque hay varios compañeros que o graban por su cuenta o de alguna forma tienen el registro.
Y si nos puede facilitar el link. Traición, profe. ¿Traición por qué? Porque se van a ver al video de otra profe, nada. Al contrario, usen todas las herramientas. Yo les invito, si pueden, a probar también asistir a otras clases de otros profes, así terminan encontrando todo el material que necesitan. No sientan la necesidad o la obligación de estar ligado, bueno, empecé con este profe, me quedo con este profe. Yo espero que continúen acá conmigo, pero puede pasar cualquier cosa, Eh, entonces... En mi caso, profe, por ahí me he elegido otro profesor, por ahí me da miedo de confundirme un poco, mm, no sé, por ahí veo que cada uno tiene una manera de explicar diferente. claro, puede Y pasar. bueno, y yo, no sé, vengo de mucho tiempo de no haber estudiado matemática y todo el tema y no sé, a usted le entiendo y Yo por ahí capaz también, que otro profesor a medias y me voy a empezar a confundir, eso me da miedo. No, sí, yo bueno. también, profe. No tengan el miedo a confundirse y que eso les evite por ahí probar, ¿no? Ir con otro profe. Prueben y después decidan qué hacer. Ahí veo que Bueno, Florencia nos compartió el link al canal de la otra profe, de la profesora Jessica. Y Jessica, fíjense lo curioso, yo me acordaba, ella también da de física. Así que si necesitan en algún momento ver videos sobre física, ella también les puede dar eso. Sospecho igual que ella lo organiza en su canal de alguna forma, cosa de que esté lo de matemática de un lado, lo de física de otro. Pero bueno, entren al Yo canal y asisto lo... más a las clases de la profe Jessie por un tema de horario igual. Mm. Pero no, creo que no sube nada de física, no vi nada de física en su canal. Por ahí dos cosas nada más. Ah, bueno. Pero lo de matemática lo sube. Va, Ve- yo vi los primeros videos de las primeras semanas que no asistía a las clases. Las primeras y después el resto sí lo subió todo normal. Sí, También el taller entero. sé que Jessica está cubriendo ya temas, creo que pasada la unidad 3. Pero bueno, no teman. ¿Por qué digo? Porque solo tenemos 5 unidades. Y las primeras 3 unidades hay que dedicarle el tiempo que haga falta. La quinta unidad de Matemática B, yo les invito, si quieren ir adelantando por su cuenta, a chusmearla, porque habla sobre estadística. Y todo lo que ustedes vayan a ver en la unidad 5 lo pueden encarar en cualquier momento. No hace falta que vean todas las otras 4 unidades. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen en algún momento tiempo libre o lo que sea y quieren ir adelantando, yo les invito a agarrar la unidad 5 y ponerse a leerla, a hacer alguna actividad. Van a poder encararlo sin haber visto ninguna de las otras 4 unidades. ¿Sí? o sea que no está relacionada con todas estas unidades. Está relacionado, sí, Ah, pero no bien. hace falta, en serio, no hace falta que ustedes vean las otras 4 unidades para ponerse a hablar de estadística. ¿Sí? Estadística tiene que ver con formas de organizar la información. ¿Sí? Ustedes van a tener mucho que interpretar y poco que cuentear si quieren. No van a ver casi cuentas que hacer. No va a haber cosas raras que ver de funciones, por cómo lo presentamos nosotros. Entonces, sepan que esa quinta unidad es su propio mundo. La pueden ir abarcando cuando quieran. De hecho, les invito, si quieren, después de la clase de hoy, vayan con la unidad 5 y van a ver que no les estaba mintiendo. Bueno, Con que sepamos interpretar información de un gráfico, ¿sí? Es lo único que nos alcanza. Lo único que necesitamos. ¿Qué quiero decir? Si yo les dijera que, no sé si lo recuerdan en la pandemia, que se hablaba mucho de una curva. Bueno, imagínense que yo tengo una curva así, que nos dice la cantidad de gente infectada del coronavirus a medida que avanzaba el tiempo. Y yo les digo que este de acá es el tiempo y esta es la cantidad de infectados. ¿Se atreverían a decirme si hubo más o menos infectados a medida que avanzaba el tiempo? y bajaron los infectados Bueno, ¿Te, te comparación del tiempo. crees? decreció, ¿no? Como están diciendo las compañeras. No fue constante igual. Claro, no fue constante el decrecimiento. Muy bien, tiene muy buen ojo ya Priscila. Tal cual. O sea, ¿qué quiere decir?
Bueno, puede creciendo, pero no a un ritmo constante, ¿no? O sea, lo que en este lapso de tiempo de acá, que voy a marcar en una línea punteada, fíjense, esa última línea me salió rara. De este tiempo de acá a este tiempo de acá, disminuyó en una cierta cantidad de infectados, ¿no? No Pero, es lineal. claro, no es una función lineal esta. Pero de acá a acá, de este intervalo de tiempo, de este tiempo a este tiempo, fíjense que no decreció tanto como antes, ¿no? La cantidad de infectados. Acá fue muy pronunciada la caída. Y acá ya no tanto, disminuyó más lentamente. Bueno, esta es la característica fundamental de cuando llamamos nosotros a algo función lineal. Esto no es una función lineal. Este no es el gráfico de una función lineal. Para que sea lineal, tiene que pasar eso. Que en todo instante de tiempo que yo analice, en todo intervalo, si quieren, de tiempo que yo analice, tendría que haber o el mismo La crecimiento misma pendiente. o la misma pendiente, recupera los términos, me gusta. Tiene que tener una misma pendiente, ¿no? Tiene que tener una misma variación. No puede variar distinto en este intervalo de acá que en este intervalo de acá. Cuando hablamos de una función lineal, hablamos de una línea recta. Entonces, si nosotros miramos en una línea recta lo que ocurre, ¿qué estaría pasando? En una línea recta, nosotros, imagínense, podríamos tener esta línea recta. Y si yo miro un intervalo de tiempo acá, veo que avancé de este punto primero a este otro. Varía una cierta cantidad en el eje X para ir de un punto al otro. Y lo mismo sobre el eje Y. Tuve que ir, por ejemplo, así y después así. Tuve que hacer este triangulito, si quieren. Y si yo me paro en otro instante de tiempo, por ejemplo, de acá a acá, y resulta ser que todos los escalones van a ser iguales. Porque tengo una línea recta, ¿no? O sea, ¿qué serían mis escalones? Lo que se me forma de ir de un punto al otro, ¿no? El camino que voy a marcar si quieren en rojo. Esto que yo hice acá va a ser lo mismo que yo haga acá. ¿Sí? Los escalones de una escalera, valga la redundancia, si está bien hecha la escalera, son todos iguales, ¿no? En altura y en longitud, si quieren. Bueno, esto es lo que nos caracteriza una función lineal, ¿sí? Y de hecho viene perfecta esta intervención que hizo Priscila para recuperar la pendiente, ¿no? Esto es un gráfico de una Lineal, función creciente, la misma pendiente. lineal y creciente. Esta es la misma pendiente, vamos a poder obtenerla de mirar dos puntos cualesquiera donde querramos, ¿no? Yo podría mirar este escalón de acá, podría mirar este escalón de acá, va a ser la misma pendiente. Al ser lineal. Claro. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay algo llamado pendiente, ¿sí? Y tiene que ver con la variación que hay para ir de un punto a otro en la recta, ¿sí? Sobre un eje respecto al otro. O sea, acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Entonces lo que decimos es que la variación que hice para ir de un punto a otro sobre el eje Y dividido la variación sobre el eje X que hice para ir de un punto a otro me da lo que se llama pendiente. Tiene ese nombre. Se llama así. Es la pendiente. Si quieren lo pueden pensar como la inclinación, ¿sí? Bueno, y yo me voy a atrever a que identifiquemos cuál es la pendiente del que estábamos analizando en el otro pizarrón. El que estábamos analizando acá. De esta función. Concentrémonos en esta, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Bueno, voy a hacer lo siguiente.
Imagínense que yo continúo este proceso. ¿Sí? Yo continúo este proceso. Imagínense que continúo este proceso y obtengo muchos puntos. Fíjense que qué habíamos hecho en el primer proceso acá, en este renglón. Bueno, yo ingresé algún valor de la letra X en esta fórmula y obtuve una salida, una imagen, como la quieran llamar. Obtuve la altura a la cual debo ubicar el punto. ¿Sí? Fíjense, obtuve el punto 5, punto y coma 11. No tiene por qué salir de la intuición que a esto lo llamamos un punto que pertenece al gráfico de la función. No se pretende que esto tenga que tener ese sentido, que ustedes ya puedan intuir de dónde sale. Es algo que nosotros les estamos definiendo. Nosotros construimos el gráfico de esta forma. ¿Sí? Entonces, bueno, yo continúo este proceso y obtengo muchos puntos. Imagínense, los voy listando, tengo este punto, este punto, este punto. Bueno, ¿qué pasa si yo los ubico todos? Denme un momento. Y les voy a mostrar qué me va a terminar. ¿Qué va a terminar construyéndose una vez que ubique todos esos puntos? Denme un segundito. Me va a quedar lo siguiente. Les estoy haciendo un dibujo lindo para que puedan apreciar. Les va a quedar lo siguiente. Ahí está. Esto es lo que les va a quedar. ¿Sí? Yo continué el proceso, continué, y me quedó esto. Sobre el eje X y sobre el eje Y. Se me ubicaron todos estos puntos que me terminan trazando una recta verde. Si ustedes no lo pueden creer, los invito a hacerlo. Si quieren hacerlo a mano, empiecen a hacer la cuenta, ¿no? ¿Qué cuenta? Empiecen a hacer estas cuentas. 2 por el número que elijan, súmenle 1. Anotan el resultado y lo usan como la altura del punto que van a ubicar con ese valor de X que eligieron. Si ustedes se toman el trabajo de ubicar muchos de esos puntos, les van a quedar todos alineados. ¿Sí? Bueno. ¿Y dónde entonces está esta cosa de la que hablaba Priscila, que era la pendiente? Bueno, por ejemplo, acá. Tenemos 2 puntos. ¿Qué hice yo para ir de este primer punto a este otro? Bueno, en el eje Y tuve que subir ¿cuántos peldaños? Tuve que subir 1, 2 peldaños. Tuve que subir 2 peldaños. ¿Y después qué tuve que hacer sobre el eje horizontal? Tuve que ir un peldaño a la derecha. Bueno, a esta variación, a esta relación entre las variaciones, es a lo que nosotros llamamos pendiente. Yo tenía la variación en el eje vertical dividido la variación en el eje horizontal. ¿Y esto cuánto me da? 2 dividido 1. 2. Bueno, o casualidad, ¿dónde estaba el 2? Era el número que acompaña a la variable independiente. Nos estaba diciendo la cuenta, ¿no? ¿Qué hacer? Usted multiplique por 2 y después sume 1. Bueno, la pendiente es el término ese en nuestra fórmula, si nos la dan, que está acompañando a la X o a la letra que sea que esté sobre el eje horizontal. Eso es clave también. Reconozcan que puede ser otra cosa, puede ser en vez de una X, una T. Lo que sí es importante que sepan es que va a ser la variable independiente, que está sobre el eje horizontal, la cual podría adoptar algún valor cualquiera. ¿Sí? ¿Podría haber alguna restricción? Podría haber alguna restricción, pero en este caso yo podría introducir cualquier valor de X ahí, ¿no? Yo puedo multiplicar por 2 a cualquier número.
le puedo sumar 1 también después a cualquier número. Entonces, acá no hay nada que me diga que no puedo ingresar algún valor de x. Yo puedo ingresar el que quiera. Y tal cual, lo podemos ver acá, ¿no? Para cualquier valor de x, yo sé que va a haber algún punto que esté situado sobre la recta que tenga esa coordenada x. Y otra cosa interesante, que también podemos ver acá presente, esta era la pendiente, tenía ese nombre, nos dice qué tan inclinada está la recta, ¿no? Otra cosa curiosa es que si nosotros ingresamos el 0, ¿qué pasa? Bueno, voy a hacer la cuenta. Me queda 2 por... Ahora tengo que ingresar 0 y le sumo 1. Bueno, 2 por 0 me da 0. Y 0 más 1 me da 1. Fíjense que me sobrevivió solamente el término que estaba sumando. Entonces lo que me dice esto es que el punto 0, punto y coma, 1 pertenece al gráfico de la función también. ¿Y cuál es este punto? Bueno, es este de acá. No quise tachar el 1. Es este de acá. Eso sería porque en 0, como a lo guasto, arranca de 1, sería la raíz, no, la raíz está en La raíz sobre el menos eje x. medio. Claro, menos un medio. La compañera está tratando de recuperar los nombres que le dábamos a distintas cosas que aparecen acá en el gráfico. Y lo que ella recordaba es que este punto también tiene algo peculiar y es el punto donde se cruza el gráfico de nuestra función con el eje horizontal. Bueno, a eso lo llamamos la raíz. ¿Sí? Y donde cortamos al eje vertical con el gráfico de nuestra función lo llamamos a la ordenada del origen. Donde cortamos al eje vertical, llamamos, voy a poner llamamos, ordenada al origen, al valor donde cortamos al eje vertical. Quedó medio raro, pero espero que no tan raro. Lo voy a poner acá a un costadito, así no hace tanta confusión. Ahí va. Llamamos ordenada del origen al valor donde cortamos al eje vertical. Bueno, al valor dije yo. Y acá marqué un punto. ¿Dónde es que yo corté al eje vertical? En 1. ¿Sí? En nuestro caso, la ordenada del origen es 1. ¿Sí? En 1 es donde cortamos al eje vertical. Entonces, tenemos ya identificados dos parámetros, se llaman, dentro de una fórmula. Vamos a tener un término que multiplique a la letra x. Vamos a tener un término que sume o reste afuera. A este lo llamamos ordenada del origen, que de hecho con solo ver la fórmula vamos a poder saber que es donde corta el eje vertical. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, porque si justo nos paramos en x igual a 0, me paro en x igual a 0, ¿qué pasa? Y donde esté ubicado el punto, justo va a estar cortando al eje vertical. Entonces, fíjense, si yo ingreso un 0 acá, sea quien sea el número que multiplique, no va a importar, ¿no? Porque 0 por cualquier cosa es 0. Entonces el que me va a sobrevivir va a ser quien o sume o reste. Ese va a ser el valor donde cortamos al eje Y. Y después, lo que también habíamos identificado era este otro valor, este otro parámetro,
que nos habla de la inclinación, ¿sí? En principio, si resulta un número positivo, vamos a saber que tiene esta pinta. La recta va a tener esta inclinación. Va a ser creciente, decíamos. Si este valor, luego de hacer la división, resulta negativo, la pendiente va a apuntar para abajo. Fíjense, yo lo voy a mostrar acá un momento. Esto es lo que pasa si yo grafico otra función. Miren, voy a mostrar en otro pizarrón. Esta función, este gráfico, salió de analizar la siguiente función. Si yo graficaba ahora la siguiente. ¿Y qué cambió respecto a la anterior? Bueno, lo que cambió, el más 1 sigue estando. Pero ahora, en vez de un 2 positivo que esté multiplicando, hay un 2 negativo. ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, para ir de algún punto a otro acá, por ejemplo, para ir de este punto de acá a este punto de acá, ¿qué tuve que hacer? Bueno, yo tuve que bajar 2 peldaños, ¿no? Tuve que ir de acá a acá, tuve que bajar 2. Y después tuve que ir uno a la derecha, ¿no? Bueno, definíamos la pendiente de esa forma, de una variación respecto a otra. Eso nos da una inclinación. Bueno, ¿qué nos dice esto? Bajé 2. Bueno, bajé 2. Y si a Menos eso 2 más 1. lo divido... Va dividido más 1. Sí, es confuso decirlo, pero creo que era esto lo que quería decir. Tal cual. Y acá hay que recuperar esa famosa reglita de los signos, que si no cursaron Mate A, tampoco se pretende que la sepan de memoria. Recuerden que cuando teníamos o multiplicación o división de dos números y coincidían en el signo, entonces el resultado nos queda positivo. Si difieren, el resultado nos queda negativo. ¿Sí? Si quieren chusmear de dónde sale esta regla, los invito si quieren a ver los videos de Mate A. Ahí deducimos de dónde sale la regla. Estaría bueno si quieren, pero no hace falta. Con recordar eso alcanza y sobra. O simplemente que lo hagan con la calculadora. Están más que invitados a hacerlo. Pero acá nos quedaría un menos 2. Y o casualidad, este menos 2 no es otra cosa que este menos 2 de acá. ¿Sí? Es el término que está acompañando, o el parámetro que acompaña a la x multiplicada. ¿Sí? Y fíjense, si después quieren, en el video de la clase pasada habíamos chusmeado qué tenía que pasar con los parámetros de una función de dos rectas. Habíamos comparado dos rectas y qué tenía que pasar con los parámetros, con este valor que tenían acá y con este valor que tenían acá, para que resulten o paralelas o perpendiculares. ¿Sí? Hoy ya no vamos a llegar por tema tiempo, pero yo quería al menos plantear esto. Y Cuando las pendientes son iguales, son paralelas. eh, eh, pendientes iguales son paralelas. Sí, tiene sentido. Es decir, si tienen la misma inclinación, van a ser paralelas, ¿no? Dos rectas que tengan igual pendiente resultan paralelas. Pasaba algo raro cuando queríamos ver si eran perpendiculares, ¿no? Para que sean perpendiculares tenía que pasar algo especial con la pendiente, con la inclinación, y no nos importaba la ordenada del Inversa. origen. Iguales. Inversa y opuesta, como ibas a decir, sí. Oh, esa era. Para que resulten perpendiculares, habíamos visto que tienen que
tener pendiente, inversa y opuesta. Y ese es yo había hecho un ejemplo con las aspas de un molino, que si quieren lo hacemos brevemente. Lo puedo presentar. Profe, Sí. yo veo que tengo carnet de discapacidad y las personas a veces no me saben llevar con sus palabras, llegar con sus palabras y para que lo entiendan. Y a vos te entiendo bastante bien, profe. Bueno, me alegro de oír eso, che. Me va quedando todo y bueno, Bueno, che, se reaprecia ese comentario, Priscila. Y te invito a seguir participando. Sé que decías que por ahí no ibas a poder, pero yo te invito a seguir, ¿sí? Ya sea en formato video o acá, pero continúa. Y lo que sí estaría bueno también es que nos traigas dudas puntuales también de ejercicios que hayas estado haciendo, ¿sí? Te invito a que hagas eso para la próxima, si querés, si podés. Animate a traernos dudas puntuales. Y miren acá. Esto era lo que les quería mostrar también. Fíjense. Acá tenemos superpuestas las dos rectas que veníamos trabajando. Y fíjense, esta de acá es la y igual 2x más 1. Y esta de acá, la verde, es la y igual menos 1/2 de x más 1. Bueno, no eran las dos que estábamos trabajando, pero cumplen algo particular estas dos, ¿no? Esta sí es una de las que estábamos trabajando. Y esta es una nueva que les traje. Donde ahora el número que multiplica la x es menos 1/2. Medio raro, ¿no? Fíjense, acá a pesar de que no hay un punto, están multiplicando. El menos 1/2 con la letra x. Y lo curioso es lo siguiente. Miren, si yo... vamos a hacerlo... Dame un momentito. Vamos a hacerlo así. Yo tengo las aspas del molino. ¿Qué quiero decir con las aspas? Vamos a identificar la pendiente de una y la pendiente de la otra, ¿dale? Vamos a hacer eso. Tengo 2x más 1. Voy a tener, si quieren, para ir de este punto a este otro, que hacer un cierto recorrido. Voy a tener que ir 2 hacia la derecha, 1 hacia arriba. Bueno, ¿qué pasa si yo a esta pendiente, a esta inclinación, qué pasa si yo la roto? ¿Qué pasa si yo pincho acá en ese punto y la hago girar para allá? Bueno, me va a quedar el triángulo puesto así, ¿no? ¿Se vio lo que hice? Agarré ese triángulo y lo hice girar. ¿Lo pueden Sí. apreciar lo que intenté hacer? Agarré este triángulo de acá, lo pinché en esa punta y lo hice girar. Bueno, ¿y cuánto lo hice girar? Lo hice girar 90 grados. ¿Sí? No sé si lo llegan a apreciar visualmente, pero yo le hice pegar un cuarto de vuelta. Fíjense, visualmente, quizás entre la roja y la verde, puedan apreciar que acá va a haber un cuarto de vuelta, ¿no? Entre la roja y la verde. Entonces fíjense que con el triángulo lo único que hice fue girar un cuarto de vuelta. Me quedan 90 grados si lo hago girar así. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué pendiente me queda en la recta verde? Bueno, va a tener una relación con la que estaba acá, salió del mismo lugar, ¿no? De este triángulo que lo hice girar. Pero va a ser negativa. Va a ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para la roja, ¿qué tuve que hacer? Tuve que ir 1 hacia arriba, pero 2 a la derecha. Y para la Inversa. verde, ¿qué tuve que hacer? Dos hacia abajo 2 hacia abajo y 1 a la derecha. y una hacia la derecha. O sea que la pendiente de la verde, ¿qué va a hacer?
Y de la verde va a ser menos 2 sobre 1. Y esto me da menos 2, ¿no? ¿Me da menos 2? ¿Me da qué cosa? Sí, ¿no? Menos. Menos 2 dividido 1 me da menos 2. Y de esta de acá, tuve que ir 1 hacia arriba, 2 a la derecha. ¿Sí? Entonces, bueno, no hay otra cosa que poner igual a. Esta es la pendiente de la otra. Y tal cual, si yo había hecho el ejemplo, no con estos valores, mil disculpas, lo había hecho con el menos 2 y lo había hecho con el 1/2 acá. Lo di vuelta en el programa. Ahora sí. Ahí va, no se me asusten. Esta pendiente hace referencia a esta ecuación de esta recta y esta pendiente hace referencia a esta ecuación de esta recta. Y comparándolos, aparece lo que la compañera decía al principio, esta idea de inverso y opuesto. Fíjense, ¿qué está pasando acá? Tengo un medio por un lado y menos 2 por el otro lado. Bueno, pero menos 2, miren, lo podemos escribir como menos 2 dividido 1. ¿Y no es parecido a lo que está escrito acá, al un medio? Es casi lo mismo, pero dado vuelta, ¿no? El 2 que está arriba lo tengo acá abajo. Y el 1 que está acá abajo lo tengo acá arriba. Bueno, eso es lo que se llama inverso. Y que aparezca un símbolo negativo es que sea opuesto. ¿Sí? Entonces, para determinar si dos rectas son perpendiculares, nos alcanza con ver la pendiente, el número que acompaña a la x. ¿Sí? O sea, si uno es positivo y el otro es negativo. No solo eso. Bueno, sí, no, Tiene que tener el signo opuesto y tiene que estar invertida la fracción. Fíjate, bien. Y acá hay son un 2. perpendiculares. Claro, para que sean Tienen perpendiculares. un ángulo de 90 grados también. Por eso mismo. ¿Cómo la construí? Agarré ese triangulito y lo giré 90 grados. ¿Y qué pasó? Lo que yo avanzaba en el eje X se me transformó en qué cosa? En lo que yo disminuía en el eje Y. Claro, lo que bajó, sí, Por eso me cambia el signo, porque yo hice girar ese triángulo. sí. Este de acá me va a seguir quedando positivo, porque yo voy a tener que ahora avanzar a la derecha. O sea, va a cambiar algún signo, ¿no? Entonces ya me cambia la inclinación en su totalidad. Una va para arriba, si quieren, una es creciente, la roja, y la otra, la verde, disminuye o va para, entre comillas, abajo, ¿no? Bueno, entonces, con que se queden con esa identificación de los parámetros y para qué les sirve, solo con verlo en la fórmula que a ustedes les den, ya van a poder decidir, solo mirando la pendiente, si son paralelas, perpendiculares, ¿no? Y habíamos visto la vez pasada también qué pasaba con la ordenada del origen y de qué nos servía a la hora de solo mirar la fórmula y determinar qué pasaba con el gráfico de la función. Y la ordenada del origen lo único que hace es o separarnos o juntarnos más los gráficos de la función. Y para eso les voy a compartir un segundo GeoGebra y con eso cerramos porque ya me estoy excediendo. Pero yo les quiero compartir acá este programita donde yo estuve usándolo para hacer los dibujos lindos y mostrárselos en el pizarrón. ¿Qué pasa si yo acá pongo y igual menos 2 x más b? Fíjense, ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Yo tengo esta fórmula. Son paralelas. Son paralelas, ¿no? Tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente. ¿Y qué está cambiando? Fíjense, lo que está cambiando es el punto donde se cruza al eje vertical, ¿no? Si yo muevo la naranja, lo único que está cambiando es ¿qué cosa? El término que suma, ¿lo ven? Acá en el
a la derecha, bueno, abajo lo pueden, esto sería a la izquierda de la pantalla, quiero decir, a la derecha de la X ven el término que suma, ¿no? 1.9 o 1,9. Si yo lo voy cambiando, ¿ven cómo cambia el gráfico? Si yo mantengo la misma pendiente, el -2, pero solo cambio el término que o suma o resta, lo único que hago es desplazar la otra recta, la naranja. Siguen siendo paralelas porque tienen la misma pendiente. Ya vamos a llegar a la tercera, está paralelas perpendiculares y el otro no me acuerdo, pero entiendo todo, profe. Paralela, perpendicular y Es la tercera... A ver, hay un la- nombre, pero son rectas en 3 dimensiones. Y no nos vamos a el meter con poder eso. de la tecnología, profe, wow. Son rectas en 3 dimensiones. El tercer caso que vos mencionás creo que alude a eso. Si nosotros pensamos en una recta que esté así, mirando mi brazo, y otra que esté así, fíjate, está separada. Estoy hablando de rectas en un espacio de 3 dimensiones. Estas rectas no son ni perpendiculares ni paralelas. Bueno, si mal no recuerdo, tienen un nombre alabeada. No nos vamos a meter con eso. Pero son dos rectas que no se cruzan, ¿no? Y tampoco son ni paralela ni perpendicular, nada. Están si querés, separadas y con pendientes distintas y casi todo distinto. Nosotros solo nos vamos a concentrar en las rectas ubicadas en el plano. ¿Sí? Pero bueno, espero que la clase de hoy haya servido. Sé que fue por ahí mucha información para aquellos que recién empezaban. De hecho, sé que algunos ya se tuvo que ir. Pero al menos esto les da un pantallazo de por dónde empezar. ¿Sí? No se pretende que ya se sepa todo con lo que vimos hoy. Solo un punto de partida. Hoy también pudimos cubrir eso, finalmente, lo de los casos puntuales. Me gustaría hacerles un pequeño comentario, si me lo permiten. 2 minutitos más. Sí, profe. Ya para que tengan una idea de qué se trata la unidad 3, la intención sería la clase que viene charlar un poco de la unidad 3. Podemos volver sobre la 1 y la 2 también, lo vamos a hacer de hecho. Vamos a hacer algún ejercicio seguramente de la 2 que nos va a necesitar que hablemos de la unidad 1 también. Así que la unidad 3, me gustaría contarles de qué se trata. Trata sobre funciones de proporcionalidad directa e indirecta e inversa. No se ve en la pantalla, profe, Sí, está escribiendo. eso iba a decir. Gracias. Ahora lo presento. Eso escribí, nada más, lo que dije. Bien. Proporcionalidad directa es un comentario corto, por eso lo quería traer. Proporcionalidad directa es un caso especial de función lineal, de lo que ya estuvimos viendo. Es un caso En vez particular. de, ¿Cómo? ¿En vez de qué? lo estoy pensando, profe. Ah, tranqui. Bueno, es un caso particular de función lineal. Y lo que cumple es que la ordenada al origen es 0. Donde la ordenada al origen es 0. O sea, una función que tenga una fórmula de la siguiente forma, y igual 4 por x, esto decimos es una función lineal y además es de proporcionalidad directa. Cuando ustedes multiplican una cantidad con otra y hacen solamente eso, decimos es directamente proporcional, ¿no? Una multiplicación de este estilo, quiero decir, ¿no? Con un número, en este caso 4, entero, y lo multiplican por otro. ¿Sí? Decimos es directamente proporcional. Proporcionalidad inversa, ahí cambia la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá la función o la fórmula tiene este aspecto. Y igual Menos 4, 4. un poco más rara es, sobre x.
Fíjense, lo que cambia es esto. Claro. La X multiplica en proporcionalidad directa, en cambio, en proporcionalidad inversa, divide. Yo lo que les invito, si quieren, para la clase que viene, intenten graficar esta función. O sea, empiecen a asignar valores de X y fíjense qué obtienen de salida. Luego de hacer la división, 4 dividido 2. Anotan el resultado, listo. Tienen la entrada, la salida, la usan como las coordenadas de un punto, ubican el punto. Prueban con otro valor de X. X igual a 1. 4 dividido 1 me dio 4. Bueno, ahora uso ese par de valores que obtuve como coordenadas de un nuevo punto. Hagan eso. Fíjense el bicho raro que les queda al graficar esta cosa. Lo vamos a ver la vez que viene, igual, tranquilo, no pasa nada. Pero esto de acá, esto que están viendo acá, es toda la unidad 3. Literalmente. O sea, la unidad 3 por eso no hace falta dedicarle tanto tiempo. ¿Sí? Con reconocer que a una fórmula de este estilo la llamamos de proporcionalidad inversa y que a una función que tenga una fórmula de este estilo la llamamos proporcionalidad directa, y cómo identificar cuando algo tiene una relación de proporcionalidad inversa o cuando es de proporcionalidad directa, con eso cubrimos toda la unidad 3. Y vamos a charlar más en detalle la vez que viene. Les invito a venir si pueden, si quieren, o si quieren ver el video también. ¿Sí? Ahora sí, no sé si ya me pasé un poquito bastante, pero si tienen algo que me quieran preguntar o decir, los escucho, y si no, redondeamos O por ahí. sea, lo que hay que graficar de tarea es y igual 4x. 4 sobre X, 4 dividido Ah, X. ¿Sí? De ok, tarea. ok. Igual es si quieren, si pueden. Y bueno, fíjense, ¿no? ¿Por quién pueden dividir? Podremos dividir por cualquier número. No lo sé. Y si quieren también compárenlo con el gráfico de esta de acá, ¿no? De esta función. Y cómo cambia. Va a cambiar mucho. Pero bueno. Si no tienen nada que me quieran comentar ahora, con eso concluimos por hoy. Espero haya servido, espero no haber asustado a Julieta o a cualquier otro compañero que recién empiece. Sé que es mucho. Pero queda el video grabado, tienen de las otras clases, así que tienen material. Sí, profe, Sí, con tu lo canal voy de a YouTube. repasar. Sí. La verdad que no sé, pero bueno, voy Asusta a repasar y cuando, a ver, cuando lo queremos hablar todo desde el principio, a modo resumen cuesta, pero invito a que sigas asistiendo Julieta, Marta, Florencia, Priscila también, Darío, sigan asistiendo, ¿sí? Y a pesar de que por ahora se sientan un poco perdidos, a medida que vayamos revisando una y otra vez sobre lo mismo, van a ver que las ideas van a ir asentándose. No teman. Vale, profe. bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos Gracias, entonces profe. el lunes que viene. Nos vemos, profe. Dale, hasta luego. Nos vemos.